¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches, José. Buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Sí, tuvimos alguna serie de dificultades, pero ya superadas, gracias a Dios. Ya estamos de vuelta con ustedes. Y bueno, compartiendo un café y charlando de cosas que nos interesan, que nos gustan, ¿no? Así que, José, Bueno, ¿cuántas cosas han pasado todo este tiempo? y muchas, y vamos a empezar. ¿Qué te parece, José? Vamos a proponerles un tema interesante. El otro día escuchaba al presidente Milei. No vamos a hablar explícitamente de política, sino que vamos a tratar de abordar nuestros temas desde la doctrina social de la Iglesia, que es las consecuencias sociales de nuestro Evangelio. Pero vamos a tomar como punto de partida un pedacito de una charla del presidente Milei. El otro día lo escuché cuando él decía que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces se me ocurría, José, decir, bueno, eso es propio del liberalismo. ¿Y qué decimos nosotros desde la doctrina social de la Iglesia? Ese es el tema. Bueno, convengamos que en estas tres líneas que has leído, José, ¿qué podríamos decir? Que ha sido la bandera, prácticamente hizo, digamos, campaña con estas frases, ¿no? ¿Y qué podríamos decir nosotros desde la doctrina social de la Iglesia? Tomemos un tema, a ver, por ejemplo, acabas de leer, ¿no? Dice... El derecho a la vida. El derecho a la vida. Derecho a la vida. Bueno, ¿qué es lo que se entiende por derecho a la vida? ¿O qué es lo que entendemos nosotros desde la doctrina social de la Iglesia por derecho a la vida? ¿Y qué es lo que ha entendido el liberalismo de Milei, ¿no? Derecho a la vida, según lo ha estado expresando muchas veces el presidente en su campaña, es desde el momento de la concepción, protegerlo hasta el momento que nace. Hasta ahí, genial. Claro. Es decir, es un planteo estamos de acuerdo, antiaborto. Estamos de acuerdo. Hasta ahí genial, no siento nada que discutir, proteger esa vida del momento mismo de la concepción, ¿sí? Cristianamente no lo podemos negar. Bien. No puedo. O sea, digamos que coincidimos en la defensa de la vida en el inicio, bien. En el inicio, muy bien. Pero claro, la vida, el bebé nace y ¿qué pasa después? Sigue habiendo vida. ¿Qué pasa con la protección de ese bebé nacido en el momento que va creciendo? Necesita alimentación, salud, educación. No se habla de eso. Ah, vos querés decir que eso también es vida. Por supuesto que es vida también, ¿no es cierto? Porque, claro que es vida. Y también hay que proteger desde el Estado ese momento de la niñez. ¿Sí? Bien. De la vida de un niño, ir Bien. acompañándolo con lo que decíamos: educación, salud, alimentación, Ancianidad, jubilados. todo Bien. es vida. Pues a mí me llama la atención unas palabritas de esta definición. Cuando habla que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto, me llama la atención ese irrestricto. ¿Qué significa? Que no tiene ningún tipo de restricción, es decir, es como que debe haber un respeto sin ningún tipo de traba, como una libertad absoluta. Eso me hizo un poquito de ruido y por eso decidí un poquito el tema ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser irrestricta la libertad, por ejemplo? O algún derecho. No hay nada que sea irrestricto sobre la tierra, digamos, la conducta humana siempre tiene límites, siempre tiene cobertura, pero no es irrestricta. Partamos desde el concepto del hombre que tiene el liberalismo y el concepto de hombre que tenemos los cristianos. O sea que ahí podemos encontrar una cierta disonancia, digamos. Claro que sí. Bien. Claro que sí, me parece que es así. Bueno, ¿cuál es el concepto de hombre que tiene el de liberalismo? persona, sí, bien. ¿No es cierto? Sí. ¿Cuál es el concepto de hombre? Individuo. El individuo. Individuo separado. Aislado, ¿no es cierto? Como un ser único en el universo. La sociedad, un conjunto de individuos, digamos. Perfecto. Bien. ¿Y cuál es el concepto cristiano?
O sea, nosotros los cristianos no hablamos de individuos, hablamos de personas humanas, de Claro. personas. Es decir, aquel ser que vive en sociedad y que crece en sociedad, que crece en una comunidad. ¿Sí? Entonces, el concepto eso de irrestricto, obviamente Claro. Tiene sus límites, ¿no es cierto? Lo da la misma sociedad, la misma comunidad, ¿no? Sí. Yo diría, perdóname, empecemos Perdón. con coincidencias. O sea, a ver, estamos de acuerdo que la libertad es de lo más sagrado que tiene el ser humano, porque la libertad, Coincidimos Dios en eso. Dios crea al hombre libre, ¿no es cierto? Y no le quita la libertad, lo deja que a lo largo de toda su vida sea libre en sus decisiones. Claro, el tema es para qué usar la libertad, en un caso o en otro. Claro, y si lo usamos bien o si lo usamos mal, o buen uso de la libertad. Eso Dios al hombre se lo da y no se lo va a quitar. Claro, Sí. la doctrina social de la Iglesia dice que la libertad tiene una finalidad, y la finalidad es para hacer el bien y buscar la verdad. El liberalismo, la libertad es para, como decía acá esta definición, es para el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y acá otro tema, ¿qué es el proyecto de vida para el liberalismo? Yo busqué y encontré esto, que el proyecto de vida para ellos, es decidir cómo vivir, qué quiere consumir, de qué trabajar, con quién asociarse, en qué creer, qué metas personales perseguir, siempre que no agreda a otro ni interfiera en la propiedad privada ajena. Ese es el proyecto de vida. Me parece que no es el proyecto de vida que a veces sostenemos. ¿Y cuál es el proyecto de vida, digamos, que plantea el cristianismo, que se plantea del cristiano? ¿Cuál es? Y bueno, el proyecto de vida tiene que ver con la dimensión que está alrededor de la dignidad humana. Obviamente. ¿Sí? El bien común, por ser un ser social. Estamos hablando nuevamente de comunidad. Claro, de el tema de la búsqueda del bien, la búsqueda de la verdad, de la sociedad. O sea, es como que hay una concepción individualista por acá y hay una concepción más bien social, como ser social acá. En el buen sentido de la palabra, Claro. lo social. Sí. ¿Sí? Sí, no estamos hablando de socialismo. No, social, porque mucha gente le tiene miedo a lo social, lo relaciona con el socialismo y absolutamente nada que ver. Lo que tenemos que hacer, digamos, es recuperar muchas veces conceptos, banderas, que nos han sido arrebatados los cristianos. ¿Sí? Entonces ahora nosotros estamos como a la defensiva, no queremos usar esos términos, pero en rigor son nuestros. Claro. ¿Sí? O sea, que una de las cosas que me llamó la atención acá es sobre el tema de que vos podés hacer lo que querés según el liberalismo, en el sentido de que tenés libertad para hacer todo tu proyecto de vida, que es todo eso que dijimos, siempre y cuando no te metas con la propiedad privada del otro. Es decir, es como que se puede hacer todo mientras no jorobes a los demás. Pero me parece que la realidad nos dice otra cosa, porque, por ejemplo, vos podés hacer como proyecto de vida cosas que no están buenas y que terminan afectando a los demás. Por ejemplo, se me ocurría el tema de la ludopatía, por ejemplo, la adicción al juego. Que puede ser un proyecto de vida para vos haces lo que querés, vos tenés plata, vos querés jugar, qué sé yo, pero terminas perjudicando a tu familia, a los bienes de tu familia, a la protección, a la seguridad de tu familia. Por ejemplo, como proyecto de vida vos podrías agarrar el consumo recreativo, es decir, consumir droga mientras vos estés en tu casa, tranquilo, no jorobes a los demás, pero no estás teniendo en cuenta que vos vivís en una sociedad y que vos, si estás drogado, vas a salir a la calle y probablemente o choques con tu auto o tengas algún problema de violencia, ¿no es cierto? Claro, el tema... Eso es lo que el liberalismo no tiene en cuenta. Claro. Es decir, las consecuencias sociales del mal uso de la libertad. Claro, porque es una concepción totalmente individualista. Por ejemplo, por eso es que también el liberalismo encuentra como coherente, o sea, para eso es total coherencia, y desde ese punto nosotros tenemos que decir, son coherentes ellos. Por ejemplo, cuando hablaban, ¿te acordás? En las campañas, porque claro, para nosotros el liberalismo es una cosa como nueva, ¿no? Entonces tuvimos que aprender las categorías del liberalismo y hoy estamos tratando de dialogar desde las categorías de la doctrina social de la Iglesia. Y por ejemplo, se hablaba, yo me acuerdo claro de esto en la campaña cuando se hablaba de maternidad subrogada, que para nosotros no coincidíamos con eso, pero como es parte de un proyecto de vida que puede nacer de la libertad de cualquier individuo, entonces era como lógica, digamos. Se hablaba también del tema de, por ejemplo, ¿te acordás que se hablaba de
de la venta de órganos. Venta de órganos. Claro, y decía, bueno, o sea, si mientras sea un acuerdo entre individuos, ¿no? Y comerciar, a quien le falta un órgano y yo lo puedo dar, ¿qué problema hay? Diría, porque es la libertad, ¿no? Por eso el liberalismo nunca va a estar en contra del hiperconsumo, nunca va a estar en contra de la usura, la especulación, porque cada uno es dueño de hacer. Suponete, yo hago mi proyecto de vida de generar riqueza. Entonces, para generar riqueza presto plata y cobro intereses usurarios. Para el liberalismo estaría bien. Por supuesto, porque estás haciendo uso de tu libertad. Exactamente, ese es el concepto que ellos que tienen, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta la proyección, el daño que se hace a la sociedad del bien común, como decíamos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Yo tengo otros apuntes, no sé si querés. A ver, yo te hago la pregunta y vos decime qué puede ser. Dale. Por ejemplo, yo tenía acá, por ejemplo, viste que aparentemente para el liberalismo lo que importa es cerrar los números. ¿No? Un claro ejemplo de esto es el déficit cero. Perfecto. Entonces podríamos decir, la vida, porque estamos hablando de la vida en este video, la vida no es un número en Excel. ¿Vos qué opinas de eso? Obviamente no, la vida es absolutamente en contra de eso. Como cristianos no podemos abonar que seamos el ser humano, la persona humana, con su dignidad, sea un número en una planilla. Claro. ¿No es cierto? Es una persona, tiene su dignidad y como tal hay que defenderla. El cristiano tiene la obligación de defenderla. El Estado tiene la obligación de proteger a la persona humana. El Estado. Claro, pero viste que el liberalismo siempre dice Estado cero o eliminar directamente. Lo que pasa Estado. Es que el liberalismo quiere eliminar el Estado y quiere reemplazar como ente rector el mercado. Claro. Ese es el tema. Entonces el mercado sabemos que no soluciona absolutamente nada, ni lo ha solucionado. Desde León XIII se viene hablando del mercado y se viene la iglesia cuestionando, criticando de que el mercado está a la vista que nunca lo solucionó. El mercado es manejado por intereses, ¿no? Efecto cascada, etcétera, etcétera, que tanto hemos oído hablar. El efecto cascada no se da si no interviene el Estado. Claro, el derrame ese que claro, se propone, ¿no? Exactamente, no. Entonces, si vos pones como que el mercado, estás reemplazando el mercado por el Estado, el mercado tiene sus intereses, ¿no? A mí me gustaría aclararle sobre todo a los que nos miran, que no es que nosotros estamos haciendo acá un ataque al gobierno actual, ¿no? Ni nada que ver con defender, por ejemplo, al peronismo, ninguna de las dos cosas. Estamos simplemente tratando de echar luz desde la doctrina social de la Iglesia, desde de lo que la Iglesia piensa acerca de la persona, tratando de analizar las dos vertientes más cercanas que tenemos nosotros como formas de gobierno, ¿no? O sea, obviamente que tenemos puntos en común, hay muchos puntos en común entre el liberalismo y la doctrina social. Hay muchos puntos en común, ¿no es cierto? Pero siempre pareciera que el liberalismo se queda a mitad de camino de todas las definiciones, ¿no? Y más allá de que parte de un concepto equivocado de lo que es el hombre, o sea, todo es para el hombre, al servicio del hombre, la economía, la política. Y si partimos de un concepto errado de lo que es el hombre, obviamente que todo lo que viene después está desviado, está equivocado. Yo diría, como sintetizando, para que no nos perdamos, que tenemos que reconocer como común con el liberalismo, la doctrina social, el valor de la vida, la libertad, el derecho a trabajar, tener cosas sin que un Estado corrupto te asfixie. Coincidimos también en el cansancio social contra la mentira y hasta el robo sistémico y descarado que también hemos visto en gobiernos anteriores, no en todos, pero bueno. Entonces coincidimos en eso, pero también tenemos serias disidencias. Dijimos una, las personas no son un número. Otras, cuidar la vida, no solamente en el inicio, es decir, estar en contra del aborto, que muchos amigos míos católicos dijeron, sí, mi ley es como, defiende el aborto, tenemos que votar solamente por eso. O sea, no, está bien, o sea, coincidimos en eso, pero también veamos en qué no coincidimos. Me parece que discernir está bueno. Y yo, permíteme, con respecto a cuidar la vida hasta desde la concepción hasta la muerte de una persona, es interesante, lo recomiendo, buscarlo en YouTube,
la conferencia que dio el doctor Abel Albino, un médico pediatra mendocino, donde habla de la desnutrición infantil. Y es realmente recomendable, y uno de escuchar toda la explicación que él da, cómo se está tratando a los niños en nuestro país, imposible que no se te caiga una lágrima, porque es impresionante cómo se lo descuida. Se lo recomiendo, el doctor Abel Albino. Bien, el tiempo nos corre, tenemos que ir haciendo una especie de cierre, entonces yo diría que esto del proyecto de vida, diría al respecto de eso, que el punto de vida del proyecto de vida no es igual para todos. El liberalismo tiene un axioma que dice: el que quiere puede, y todos podrían llegar hasta donde quisieran, pero la realidad no es así, porque el que nace en una villa, que no tiene agua, que no tiene comida, el proyecto de vida para él va a ser totalmente distinto de alguien que nació en un hogar que tiene para comer, que tiene para vestirse, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo. La propiedad privada, como decía ahí, tiene un fin social. También nosotros, de algún modo, al menos yo, me manifiesto harto del robo que hubo desde las arcas del Estado, pero eso no quiere decir que por rechazar aquello hoy soy anarcocapitalista. En todo caso, digo, esto está bien acá, esto está bien acá, esto está mal acá y esto está mal acá. Lo que pasa es que se ha hecho un abuso de la presencia del Estado en la vida de las personas, entonces es como que la palabra Estado está muy desvirtuada. ¿Sí? No hay país del mundo que no tenga un Estado fuerte. Entonces, en nuestro país se ha desvirtuado por todo lo que hicieron gobiernos anteriores con el Estado argentino, que no ha cumplido la función que debía cumplir, sino que ha sido usado para fines partidarios. Bien, y cierro con esto. El mercado no tiene corazón, no tiene moral. Algunos en la iglesia dicen: no, lo que pasa es que la iglesia también tiene que empezar la batalla cultural. Viste que se habla mucho de batalla cultural, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer como iglesia hoy es no imponer, no desde los sermones, sí desde los hechos concretos, meter el pie en el barro, atender comedores, generar oficios y escuelas de oficios, ser coherentes. Me parece que desde ahí se puede luchar por esto de volver a meter los valores del Evangelio en la vida de la sociedad. Y nos tenemos que despedir, lamentablemente. Ha sido un gusto. Si les ha gustado, nos dan un like. Esperamos los comentarios. Nos hacen muy bien, nos ayudan a crecer y, por supuesto, poderlo compartir con ustedes. Y en el próximo encuentro vamos a hablar sobre el derecho a la libertad. Nos vemos. Buenas noches.